Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata Gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. La voz de Hugo Chávez Frías para abrir este programa, como siempre. La palabra como espada del líder de la Revolución Bolivariana y su grito de Alca, Alca, al carajo, que le da nombre a este ciclo, que está en su temporada número 13, Al Carajo Radio, noticias, política, música y cultura de América Latina y el Caribe, comenzando acá el episodio número 10 de esta temporada 2022. Hugo Chávez en la artística de apertura, que fue también el gran impulsor del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que tuvo su tercera asamblea continental días atrás en un encuentro en Ezeiza, en la República Argentina, con la participación de referentes de todo el continente, 300 representantes de los distintos países, y estuvieron entre las personalidades invitadas Berta Zúñiga, la hija de la dirigente hondureña Berta Cáceres, asesinada por su defensa de las comunidades campesinas en el país centroamericano. Estuvo el secretario ejecutivo del ALBA, el boliviano Sacha Llorenti, y el líder independentista de Puerto Rico, Oscar López Rivera, entre tantos otros. Para esta emisión del Carajo vamos a compartir una entrevista que pudimos tener mano a mano con Berta Zúñiga, con la hija de la mítica Berta Cáceres, del COPIN, el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, heredera de la lucha de su madre, luchadora popular, importante en el marco de una coyuntura actual, con la llegada al gobierno de Xiomara Castro y las expectativas que esto genera para las organizaciones campesinas, indígenas y de la izquierda, para Honduras y para toda América Latina y el Caribe. Ese va a ser uno de los puntos destacados de esta vuelta por la región que tenemos semanalmente en este espacio. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, Mavi Sosa en la música, en las comidas, en las lecturas y en la cultura, Juan Francisco Martínez Pería en la historia. Además de la nota con Berta Zúñiga, proponemos contacto con las radios comunitarias y campesinas de toda América, con la noticia en propia voz desde los territorios, entre otras muchas cosas que ocuparán estos 60 minutos de radio. Y primero lo primero, los titulares, país por país y región por región, pueblo por pueblo, geografía por geografía. Desde allí vamos a empezar a desandar el sumario que nos propusimos para esta oportunidad. Al Carajo suena en 50 radios, campesinas, populares, alternativas, comunitarias, cooperativas, también radios públicas y radios universitarias de la República Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay y de todo el continente. Twitter, Facebook, Instagram, Al Carajo Radio para encontrarnos en las redes, canal de YouTube, plataforma iVoox, espacios donde compartimos cada una de las emisiones de esta temporada y de todas las temporadas
anteriores para que puedan ir a reescuchar y compartir. Todo presentado, abrimos los primeros titulares. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. En Colombia, asesinaron a un líder sindical de la Universidad del Valle. El crimen fue cometido por un sicario de 18 años de edad en la zona sur de la ciudad de Cali. La víctima es Mauricio Fori Balanta, de 56 años, segundo dirigente gremial de la misma institución educativa, muerto de manera violenta con apenas 3 días de diferencia. El anterior fue Misael Fernando Ávila Solarte, de 37 años, quien se desempeñaba como chef en la cafetería del campus. Era delegado sindical del sector y fue ultimado a puñaladas por desconocidos. La regional sindical de la Universidad del Valle repudió los crímenes, a los cuales vinculó con el rol social de ambos dirigentes y con la violencia política reinante en el departamento Valle del Cauca, a donde pertenece la Casa de Altos Estudios, y en todo el país, violencia intensificada en las últimas semanas previas a las elecciones nacionales. En relación a ese clima, en simultáneo a estos hechos, el candidato a la presidencia por la izquierda colombiana, Gustavo Petro, denunció amenazas de muerte en su contra y en contra de su equipo. El INDEPAZ, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, denunció que con estos 2 nuevos homicidios de los sindicalistas universitarios se suman 65 líderes asesinados en lo que va del año en el país. Al carajo. En México avanza la caravana de madres y familiares de migrantes desaparecidos. La columna está formada principalmente por mujeres de Guatemala, El Salvador y Honduras que reclaman por el paradero de sus hijas e hijos que ingresaron al país para intentar llegar hasta los Estados Unidos. Además, buscan visibilizar los derechos humanos de las y los migrantes y las violaciones que sufren en su tránsito por el territorio mexicano. En esta oportunidad, la caravana ingresó por la frontera del estado de Chiapas e hizo sus primeras escalas en las ciudades de Hidalgo, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, donde se reunieron con organizaciones de derechos humanos locales que apoyan la causa. El eje principal de la búsqueda de las madres centroamericanas son las cárceles del sur de México, donde en muchos casos se encuentran detenidos sus familiares. Sobre ese tema, el movimiento migrante mesoamericano informó que hay avances en la legislación y una respuesta gubernamental de la gestión de Andrés Manuel López Obrador para poder hacer más fácil la búsqueda en los penales y el rastreo de personas desaparecidas a través de datos biométricos. Al carajo. En Brasil pidieron justicia a 22 años del asesinato del campesino Antônio Tavares. El acto se realizó en Campo Largo, estado de Paraná, donde el trabajador rural murió atacado por la policía militar bajo el mandato del por entonces gobernador Jaime Lerner. Participaron militantes del MST, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, integrantes de la Escuela Latinoamericana de Agroecología y el Movimiento Popular por la Vivienda de Brasil, entre otras organizaciones sociales, junto a legisladores locales del Partido de los Trabajadores, más familiares y compañeros de la víctima. El epicentro de la marcha fue el monumento diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer en honor al trabajador fallecido y a todas las víctimas del latifundio, el cual está emplazado en el lugar donde Tavares cayó muerto por las fuerzas represivas en mayo del año 2000. Además de este asesinato, el accionar policial dejó un saldo de más de 300 personas heridas en un operativo de desalojo de tierras tomadas por familias campesinas para trabajar. A pesar de haber pasado más de 2 décadas sin juicio a los responsables materiales y políticos y que el ex gobernador derechista Lerner murió impune el año pasado, los movimientos sociales de Brasil siguen pidiendo justicia y reparación para la familia y una reivindicación histórica de la lucha de Tavares y de todos los campesinos y campesinas de Brasil por el acceso a la tierra. Al carajo. En Ecuador, huelga de hambre de los docentes contra las políticas del presidente Lasso. El reclamo es por una recomposición salarial para el sector y en rechazo al veto presidencial a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe que había sido reformada por el Congreso. Denuncian que la decisión del gobierno de Guillermo Lasso es violatoria de los derechos y la autonomía del magisterio y que atenta contra la educación pública. Por ello, la huelga de hambre fue instalada frente al edificio de la Corte Constitucional para exigir una cautelar que revierta el avance del Poder Ejecutivo.
La medida de presión fue iniciada por 14 profesores, estudiantes, madres y padres frente al Palacio de Justicia en Quito, mientras que en la ciudad de Guayaquil otros 16 huelguistas se reunieron en la Plaza de San Francisco. Además, a los docentes se sumaron las organizaciones estudiantiles que denuncian represión por parte de las fuerzas policiales, y también manifestó su apoyo el Frente Unitario de Trabajadores, opositor a las políticas económicas neoliberales del gobierno. Habla Clever Hidalgo, referente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Los maestros agrupados en la Unión Nacional de Educadores, maestros desvinculados, la juventud ecuatoriana, los representantes de los barrios, nos hemos instalado en una huelga de hambre aquí en la Corte Constitucional, precisamente para que los 9 jueces, con independencia igual de las funciones del Estado y del gobierno principalmente, actúen en derecho y ratifiquen lo aprobado por la Asamblea Nacional Legislativa. Esto es, que una vez subsanado los textos para la equiparación salarial, las fuentes de financiamiento, le corresponde a la Corte Constitucional pronunciarse en derecho, tal cual lo hizo el año anterior. Por lo tanto, iniciamos esta huelga de hambre precisamente con los diferentes sectores sociales hasta las últimas consecuencias. ¡Viva la lucha del magisterio! ¡Viva! De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y ahora, en la continuidad de este viaje, nos envolvemos en tambores para el primer momento musical del programa. Y para ello la saludo a Mavi Sosa, que es quien arma nuestra lista de reproducción latinoamericana. Hola Mavi. Hola Pablo, hola a toda la audiencia de Al Carajo. Hoy escuchamos la música de Uruguay, a uno de los artistas más representativos de este país. Se trata de Rubén Rada, el músico que está finalizando la edición de un nuevo disco que llevará el nombre Candombe con la ayudita de mis amigos. Grabó, mientras tanto, el año pasado un álbum de samba y candombe con letras, en su mayoría, escritas por el compositor y productor musical brasileño Ronaldo Bastos. Si bien su base es el candombe, Rada surgió del rock uruguayo a fines de los 60 y a lo largo de su vida musical trabajó mucho en modernizar su sonido sin perder la esencia afro-uruguaya. Vamos a escuchar del disco de samba y candombe As Noites do Rio, ese es el nombre del disco, esta bonita canción que grabó junto a Carlinhos Brown, Chão da Mangueira. Pisa no chão devagar, arrasta o pé na poeira, a nobleza popular tá viva lá na quadra da Mangueira. Vem que você vai gostar, é verde rosa bandeira, lá onde o samba é senhor, eu plantei minha flor, que é da cor brasileira. Quando a mangueira chamar, você vai entender que encontrou seu lugar. O som do tambor libera no ar a força que tem de encantar. Mangueira, meu grande amor, do meu coração, amor de devoção. Pisa no chão devagar, arrasta o pé na poeira, a nobreza popular tá viva lá na quadra da Mangueira. Vem que você vai gostar, é verde e rosa bandeira, lá onde samba é senhor, eu plantei minha flor, e é da cor brasileira. Quando a mangueira chamar, você vai entender que encontrou seu lugar. Mangueira sonha carnaval, candombe carnaval. É só você sambar, sambar, sambar,
som de carnaval. Maestro Rubem Rada. Carlinho Brown, você gostou da mistura? Mistura candombe com samba. Mistura candombe com samba. Mistura candombe com rada. La música de América Latina sonando en Al Carajo, en esta parada, Uruguay. Escuchamos a Rubén Rada junto a Carlinhos Brown en la canción Chao da Mangueira. Gracias, Mavi. Ahora cambiamos de destino geográfico y político en esta recorrida por el continente. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. La música que suena ahora en Al Carajo le pertenece a Palmeras Caníbales. Es una banda venezolana y la pueden reconocer, la canción. Es la famosa Internacional Socialista. Vamos a hablar de Carlos Marx en clave latinoamericana. En esta oportunidad, con Juan Francisco Martínez Pería. Me pareció una buena manera de acercar a Marx al continente a través de esta internacional hecha a lo caribeño por los Palmeras Caníbales y con la historia reciente también, con mucho que vincular en lo que tiene que ver con esta figura de la economía y la política europea en nuestra región. Juan Francisco Martínez Pería es el encargado, como siempre, de guiarnos en este recorrido de la historia. ¿Qué tal, compañero? Hola Pablo, ¿cómo va? Un saludo para vos y toda la audiencia. ¿Te gusta la canción? Está buena, pero tiene... Está buena, sí. Sí, le pone sabor caribeño a esa canción tan solemne y tan revolucionaria también de la internacional. ¿Qué decir de Marx y América Latina en una misma frase? Bueno, se puede decir mucho. De hecho hay un libro que se llama así, Marx y América Latina, de un autor argentino, Pancho Aricó, un autor muy importante del siglo XX. Bueno, recordemos que se cumplieron un nuevo aniversario del nacimiento de Marx, el 5 de mayo de 1818. Marx tiene una obra enorme, muy voluminosa, que tuvo una influencia global importantísima, que fue de alguna manera sus libros las bases fundamentales para múltiples revoluciones. Paradójicamente, sobre todo en el mundo periférico, que no era lo que Marx inicialmente pensaba. Marx es un autor que tuvo una vida muy interesante, digamos, nació en Alemania, estudió en Alemania, bueno, después vivió un tiempo en Francia y finalmente estuvo la mayor parte de su vida en Inglaterra, donde escribió El Capital y gran parte de su obra madura, ¿no? Y bueno, como siempre tuvo un amigo y financista que fue Engels, ¿no? Que fue muy importante, algún día tal vez podemos hablar de él también, y juntos escribieron obras tan importantes como La ideología alemana y El manifiesto comunista, ¿no? La idea no es, como decía Pablo, bueno, entrar en detalles sobre la obra de Marx, sino sobre todo vincular un poco Marx y América Latina, hablar un poco de eso, ¿no? Y lo cierto es que Marx no escribió demasiado sobre América Latina. Quiero decir, hay algunas cosas que también los dos, Marx y Engels, escribieron, pero particularmente hay un texto temprano que probablemente la audiencia no conozca, pero que aquellos que se dedican a esto sí conocen, que es un texto sobre Bolívar. Marx escribió un texto para una enciclopedia norteamericana que le pidieron. Escribió un texto que inicialmente debía ser, supongo yo, más corto y quedó bastante largo, que después fue publicado como libro, se puede conseguir. Que adivina lo que dice sobre Bolívar, Pablo. ¿Cómo vería Marx a Bolívar, no? Desde Europa. Y me imagino que lo veía como un rebelde. No, lo veía pésimamente mal. ¿Lo veía como un conservador? Lo veía muy mal, el texto de Marx sobre Bolívar
es una diatriba tras otra, digamos, una mirada sumamente crítica de Bolívar, viéndolo, digamos, como alguien que se quiso entronizar, digamos, y viéndolo como un fracasado político y militar, ¿no? Una mirada muy, muy crítica. Ese es un texto que no fue un texto muy conocido en su tiempo y que después fue publicado por primera vez en castellano por Aníbal Ponce, un marxista argentino del Partido Comunista, que después tuvo cierta difusión, ¿no? Y que generó muchos debates y muchas discusiones. Y algo que es muy interesante, hace unos años un diario que responde a la embajada norteamericana, ¿no? Que es un diario que está en varios países de América Latina, es un diario virtual que es Infobae, había sacado un artículo justamente hablando de Marx y Bolívar y burlándose un poco burlándose mucho, no un poco, de Hugo Chávez, ¿no? Y diciendo que Hugo Chávez quería hacer una síntesis entre Bolívar y Marx cuando el propio Marx veía a Bolívar muy negativamente. Es cierto que Marx veía muy negativamente a Bolívar, pero no es cierto para nada que no se puede hacer una síntesis valiosa entre Marx y Simón Bolívar. Esa parte de lo que decía Infobae, como la mayoría de las cosas que dice, era incorrecta, digamos, ¿no? Marx escribe muy negativamente sobre Bolívar, pero realmente muy negativamente. Es un texto que los y las invito a que lean, pero también hay que recordar que Marx tuvo varias etapas, ¿no? Me parece que esto es importante. Sin entrar en mucho detalle, él tuvo una primera etapa que podemos decir una etapa muy eurocéntrica, ¿no? Una etapa muy eurocéntrica, una etapa donde él construye una filosofía de la historia centrada en la experiencia europea, y donde él piensa, de alguna manera, que la revolución va a venir totalmente del mundo central y particularmente de Inglaterra, y que de alguna manera toda su obra está construida a partir de una perspectiva muy, muy eurocéntrica. Otra cosa que también es muy importante es que él tuvo mucha influencia de Hegel, ¿no? Hegel, que es otro filósofo alemán, era muy, muy eurocéntrico, muy, muy eurocéntrico, y Marx abreva en eso. De hecho, Pancho Aricó, este autor que comentábamos antes, escribió un libro que ya citamos, que se llama Marx y América Latina, y justamente ahí lo que plantea es que Marx tuvo dificultad para entender a Bolívar y tuvo mucha dificultad para entender el proceso de independencia latinoamericano inicialmente, justamente por esta influencia de Hegel, ¿no? Esta idea, Hegel tiene una idea de que América no tenía historia, estaba fuera de la historia. Entonces, eso de alguna manera explicaría la dificultad de Marx para entender América Latina. Otra cosa que también es muy importante es que Marx al principio no le prestaba suficientemente atención a la cuestión colonial y entendía que la expansión colonial era, Marx y Engels creían que la expansión colonial era moralmente negativa, era un crimen, pero era algo que promovía el avance de la historia. Por ejemplo, Engels escribió positivamente, agárrate Pablo, sobre la conquista de México por parte de Estados Unidos, también escribió positivamente sobre la conquista de Argelia por parte de Francia, positivamente en una clave ambigua, digamos, dialéctica, diríamos algunos, diciendo, bueno, tiene aspectos negativos, pero en definitiva esto va a ser para mejor. El propio Marx planteó lo mismo para la India, con la conquista de la India a manos de Inglaterra. Pero estos textos son textos de la década del 50, también se discute mucho el texto de Bolívar, porque muchos dicen, bueno, el texto de Bolívar es un texto secundario, también hay que ver qué tipo de fuentes tuvo Marx para escribir sobre Bolívar, lo cual es muy discutible, porque en realidad sobre Bolívar había muchos textos muy positivos que Marx tenía a la mano, y él eligió textos negativos, digamos, ¿no? Sus fuentes fueron elegidas por él, pero bueno. Pero después hay una etapa posterior, sobre todo a partir de la década del 70 y la década del 80, donde Marx empieza a tener una mirada menos eurocéntrica, donde empieza a plantear, por ejemplo, la idea de que el nacionalismo irlandés y la lucha anticolonial en Irlanda puede ser muy progresista, empieza a criticar más fuertemente el colonialismo y sobre todo empieza a mirar con mucha atención Rusia y a plantear la posibilidad de que puede haber vías alternativas al socialismo y sobre todo plantear que la historia de otros mundos, digamos, no europeos, puede ser distinta a la europea, ¿no? Entonces, bueno, Marx tuvo un recorrido complejo y por distintos momentos, y ahora es interesante ver un poco cómo se recuperó Marx en América Latina, digamos, ¿no? Y acá, obviamente, esto ameritaría, Pablo, te imaginarás, un curso entero, digamos, ¿no? O sea, podríamos estar hablando, y hay cursos enteros sobre esto, así que... Pero para decirlo muy brevemente, uno podría pensar que hay básicamente dos tipos, a gran escala, dos grandes lecturas sobre Marx. Una lectura muy ortodoxa, entre comillas, digamos, muy mimética, muy de copiar y pegar,
que fue sobre todo lo que ocurrió al principio en nuestra región. La primera recepción de Marx, del socialismo y del pensamiento de la izquierda europea fue muy eurocéntrico, muy eurocéntrico, muy talmúdico, ¿no? De leer lo que decía y de aplicarlo directamente, y eso fue muy negativo. Pero después también fueron surgiendo autores y autoras que empezaron a plantear un marxismo latinoamericano. Y acá, por supuesto, uno de los primeros que se piensa es José Carlos Mariátegui, del cual alguna vez hemos hablado y seguramente volveremos a hablar, donde él explícitamente va a plantear que el socialismo en América Latina no tiene que ser ni calco ni copia, sino creación heroica. Y en todas partes de la región empezaron a surgir distintos autores que plantearon, digamos, un marxismo muy heterodoxo y buscando síntesis y dos cosas, un proceso de traducción de Marx y el marxismo, intentar traducir una teoría que no había surgido para América Latina y que no comprendía totalmente América Latina, bueno, intentar traducirla, aclimatarla de alguna manera, y por otro lado, síntesis con otras problemáticas o con otras tradiciones, ¿no? Y ahí, yo creo que ahí fue algo muy rico el proceso que se fue dando. Y acá hay una frase que a mí, Pablo, siempre me gusta citar y que yo concuerdo mucho, que es de un autor de la India. Es un autor muy importante, se llama Dipesh Chakrabarty, un autor contemporáneo, que él lo plantea para la India, pero yo creo que también vale para América Latina, que es esta idea de, bueno, que el marxismo no alcanza, es necesario para pensar la realidad de América Latina, pero no es suficiente. Que si no nos alcanza, la teoría de Marx tiene toda una serie de cuestiones muy importantes y que son universales, si se quiere, sobre todo el análisis del capitalismo, ¿no? Y ciertas cuestiones fundamentales, pero no nos alcanza porque la realidad latinoamericana es distinta, y la realidad latinoamericana y del mundo periférico es distinta, y la cuestión colonial es fundamental. Y acá, felizmente, ha habido autores como Mariátegui, bueno, figuras como el Che, figuras como Fidel Castro, figuras como en Bolivia René Zabaleta Mercado, Tristan Maroff, Jorge Abelardo Ramos, Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Puigros. Ha habido montones de autores y autoras en América Latina, por ejemplo, los autores de la teoría de la dependencia, Vania Bambirra, Rui Mauro Marini, ¿no? Teotonio dos Santos, que van a buscar un proceso de actualización, de traducción y de síntesis. A mí me parece también muy importante esta idea de síntesis, la necesidad de pensar justamente a Marx en diálogo con, digamos, ¿no? Con la lucha antiimperialista, con la tradición latinoamericanista. Y acá volvemos un poco a lo del principio. En este sentido, el diálogo con Bolívar es fundamental, por ejemplo, digamos, ¿no? El diálogo con Bolívar, a pesar de que Marx no entendió a Bolívar y que Bolívar no conoció a Marx, digamos, sin lugar a dudas, ese es un diálogo fundamental. Y acá hubo autores que esto lo plantearon tempranamente. Uno de los autores, por lo menos en el caso de la Argentina, muy importante, fue Jorge Abelardo Ramos, ¿no? que planteó, digamos, una figura muy interesante, muy polémica en muchos sentidos, pero que fue uno de los que tempranamente planteó un marxismo bolivariano. Pero fíjate vos, Pablo, que esa no era la idea que tenía el Partido Comunista, por ejemplo, en la Argentina, u otros partidos comunistas de América Latina, que al contrario, tenían un marxismo muy mimético. Pero justamente me parece que si Marx y el marxismo tiene algo para aportar a nuestra región, es siempre a partir de una lectura crítica, ¿no? De una relectura crítica, de un proceso de traducción y un proceso de síntesis y de diálogo con nuestras propias tradiciones, ¿no? Porque nuestra realidad es muy distinta. Marx no se preocupó por estudiarla profundamente, y de ninguna manera se puede aplicar así ciegamente como tantos han hecho, sin comprender la realidad, ¿no? Muy interesante. Además, en ese contrapunto virtual entre Marx y Bolívar, también hay que decir que hubieron varios Bolívar en el trayecto de su historia y varios Marx también, ¿no? Depende el momento que tomemos. Y después, las historias de Europa y de América Latina se siguieron escribiendo sin Marx pensándolas y sin Bolívar pensándolas. Entonces ahí hay interpretaciones y reinterpretaciones. Te hago una pregunta. Cuba, por tomar el proceso revolucionario que sigue en pie desde el siglo pasado y que con muchas variables mantiene una bandera. ¿Cuba es marxista? ¿Fue marxista? Ahí justamente lo que nosotros vemos es muy, muy interesante y yo pensaba, digamos, en parte en eso, digamos. Cuba tuvo distintas etapas, ¿no? Pero muy tempranamente en Cuba hubo un intento de diálogo entre la figura central de Cuba, que es José Martí, y Marx. Quien tempranamente intentó hacer ese diálogo fue Julio Antonio Mella, que Julio Antonio Mella fue una figura muy importante de la izquierda
uno de los fundadores de lo que después se llamó el Partido Comunista Cubano. Y la Revolución Cubana, justamente, la mayor riqueza fue intentar o hacer un diálogo y una traducción muy compleja entre un marxismo muy heterodoxo y una tradición antiimperialista, latinoamericanista, de cuño martiano y latinoamericano en general. Cuba tuvo una etapa, digamos, como muy sovietizada, digamos, ¿no? Tuvo sobre todo una etapa en los 70, donde hubo un impacto de un marxismo mimético, ortodoxo, permitidme la palabra medio berreta, pero fue una etapa que pasó, digamos, no fue el comienzo de la Revolución Cubana, ni es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Fue una etapa más o menos breve, y ahí vemos justamente un poco esto, ¿no? Esto que decíamos antes, ¿no? Un marxismo tropical, como empezabas vos, nuevo, muy interesante, muy rico, ¿no? Seguimos con el marxismo tropical entonces, escuchando un poco más a Palmeras Caníbales. Juan Francisco Martínez Pería y la historia en Al Carajo. Juan, nos nombraste, bueno, un montón de autores y el propio Marx, obviamente. Si te queda bibliografía por recomendarnos para seguir por motus propio este viaje, lo haces. Hay mucho, ¿no? Decíamos, bueno, por un lado, toda la obra de José Carlos Mariátegui me parece que es muy importante. Después hay historias del marxismo latinoamericano. Este libro que les decía, Marx y América Latina, de Pancho Aricó. Como historias del marxismo latinoamericano, hay de un autor cubano, historia del marxismo en América Latina, de Raúl Fornet Betancourt. Hay una compilación de documentos del marxismo latinoamericano de Michel Lowy, que vale mucho la pena también. Después yo comentaba Jorge Abelardo Ramos, tiene un libro que se llama Marxismo de Indias y otro que se llama Marxismo para Latinoamericanos. Después hay un libro muy bueno de Néstor Cohen, 2 libros que me parece que vale la pena recomendar. Uno es Marx en su tercer mundo, donde hace todo un análisis del pensamiento de Marx y sobre todo la última etapa de Marx. Y un libro que se llama de José Ingeniero Salché, una historia parcial pero interesante del recorrido del pensamiento de izquierda y marxista en América Latina, en una clave crítica también muy valiosa. También los libros de Enrique Dussel. Dussel tiene una trilogía sobre Marx y América Latina que vale mucho la pena también. Juan, gracias como siempre. Muchas gracias, Pablo, un gran abrazo. Y seguimos en Al Carajo. Palmeras Caníbales de Venezuela le puso música a este momento. La música sigue, la historia sigue, las noticias siguen, un rato más en el aire. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Esta canción que suena ahora en la continuidad de Al Carajo es de Yaka y Dres, un dúo de origen salvadoreño que es el puente para llegar a este país centroamericano para algo más que la música y que la política, que es la cultura a través de las comidas de nuestro continente. Y hoy nos espera El Salvador para convidarnos uno de sus platos típicos. Estamos hablando de las pupusas. ¿Qué tal? Soy un hijo de la guerra, hecho de bala. Las pupusas se han convertido en un símbolo de este país y por las calles salvadoreñas es muy común encontrar pupuserías, que son puntos de venta de pupusas, o pupusódromos, que son varias pupuserías juntas en un solo espacio. Los días fríos me ponen a temblar y aún así yo siempre salgo a trabajar. Yo tengo que luchar, tengo que sudar para mandar esa remesa que necesita mi hogar. ¿Qué son las pupusas? Son tortillas de maíz que llevan un relleno de queso, frijoles y chicharrón. Este es el relleno típico y tradicional de El Salvador. Existen muchos otros. El plato tiene un origen prehispánico, aunque las variantes en su cocción y en su acompañamiento son muy posteriores. Esto se deduce tanto por los ingredientes como por el procedimiento en el momento de cocinarlas. En 2005, El Salvador declaró la pupusa como su plato nacional. También declaró al segundo domingo del mes de noviembre como el Día Nacional de las Pupusas. Me quiero ir para mi patria de maíz.
Les cuento cómo es que se prepara este plato. Para la masa, preparar 500 gramos de harina de maíz blanco en un bol y agregarle de a poco 360 centímetros cúbicos de agua y una pizca de sal. Mezclar y amasar hasta que quede una masa lisa y flexible. Dejar reposar 30 minutos. Para el relleno, freír media cebolla picada y un diente de ajo. Luego agregar 250 gramos de frijoles previamente cocidos. Una vez dorados los frijoles, triturarlos y volverlos a freír. Agregar 200 gramos de quesillo cortado en hebras. De acuerdo al país, también se puede agregar mozzarella o bien algún queso duro. Por otro lado, licuar media cebolla con 2 jitomates y un chile verde. Preparar el chicharrón y una vez listo, procesarlo y agregarle la salsa licuada. Mezclar hasta que se integren todos los ingredientes. Tomar una porción de masa y formar con las manos una especie de cazuela. Rellenar con la pasta de frijoles, queso y chicharrón y cerrarla presionando con mucha fuerza hasta lograr aplastarlas. Luego, cocinarlas en un comal muy caliente o una plancha hasta que esté dorada. La pupusa se acompaña con un curtido preparado con un repollo blanco finamente picado, 2 zanahorias ralladas, una cebolla morada cortada en juliana y se condimenta con orégano y sal a gusto. Luego se agrega media taza de vinagre blanco. Es importante dejar reposar esta preparación por lo menos 20 minutos. Esta preparación se coloca arriba de la pupusa y se las come. Que mañana regresa. La canción que acompañó la comida que preparó radiofónicamente en esta oportunidad Mavi Sosa se llama Patria de Maíz, pertenece al dúo salvadoreño Yaca y Dres y habla de la migración, de estar lejos de casa. Y una de las maneras cuando un latinoamericano o una latinoamericana está lejos de estar cerca es con su cultura, con sus canciones y también con sus platos típicos y con sus comidas. En algún rincón de Europa o cualquier punto del mundo, un salvadoreño, una salvadoreña se preparó una pupusa y derrotó por un ratito el exilio político o económico al que son forzados muchos hermanos y hermanas del Salvador, de América Central y de todo el continente. ¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde está mi hermana? Quisiera poder amanecer ahí mañana. Quisiera poder olvidar una vez por todas esta vida indigna que llevamos aquí todos. Quiero disfrutar de mi playa preferida, frijoles con arroz, esa es mi comida. No necesito de más para vivir en armonía, sabiendo que al fin voy a tener cerca a mi familia. Yaca, Dres, los hermanos. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Vamos a compartir ahora la entrevista con Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, la dirigente campesina hondureña asesinada por luchar contra el avance de las transnacionales sobre los territorios y las comunidades. Berta Zúñiga estuvo participando de la asamblea del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, realizada hace pocos días en la República Argentina, y desde allí tuvimos este mano a mano que compartimos ahora en Al Carajo. Hola, saludo a todas las personas que nos escuchan. Un gusto escucharte. ¿Cómo está la reunión del ALBA en Argentina? ¿Cómo fue la llegada tuya y cómo se está desarrollando? Bueno, yo creo que pues es un momento muy importante de las organizaciones y los movimientos sociales de América Latina de podernos encontrar luego, bueno, de una pandemia y de muchas dificultades también para tener espacios y conversaciones virtuales y lógicamente por los desafíos que tenemos en todo América Latina y bueno, en todo el sur global. De cara a los nuevos escenarios y contextos que son complejos, donde también la resolución de la vida material
de las comunidades, de todas quienes somos parte de las organizaciones, pues es muy compleja. Uh-huh. Y bueno, también pues en un contexto donde nuevos escenarios políticos que podrían ser esperanzadores, pues están erigiendo en América Latina, y pues pensarnos el papel que debemos ocupar los movimientos sociales cuando ya tenemos pues también unas experiencias de lo que son los gobiernos progresistas y del papel y el rol que debemos seguir jugando las organizaciones. Totalmente. Hay mucha expectativa con lo que pase con Colombia y Gustavo Petro en mayo, con lo que pase con Lula en Brasil en octubre. Y te pregunto por tu país, te pregunto, Berta, por Honduras, con Xiomara Castro, una mujer del Partido Libre, del Movimiento Libertad y Refundación, llegando al poder. ¿Cómo se está desarrollando en tu Honduras el proceso político? Que, bueno, desde afuera lo vemos esperanzador, pero ustedes nos tienen que contar desde adentro, ¿no? Sí, bueno, pues nosotras también venimos de un contexto bien complejo, 12 años de pues posgolpismo, que no ha sido nada fácil, de gobiernos autoritarios, represivos, que son violadores sistemáticos de los derechos humanos y que se han llevado la vida de varios compañeros y compañeras que han sido fundamentales en la lucha. Bueno, en ese sentido, pues este proceso electoral es resultado de todos los esfuerzos que se han venido sosteniendo en estos 12 años y bueno, sí, es un momento esperanzador para nosotras porque pues lógicamente sacarnos bajo un modelo antidemocrático donde se han repetido los fraudes electorales, pues sacarnos a estos gobiernos nefastos ya es un avance muy importante. Sin embargo, entendemos que desterrar una institucionalidad que fue construida para el saqueo de las comunidades indígenas, de los bienes comunes, de los bienes públicos, pues no va a ser una tarea fácil y que en ese sentido reiteramos pues la importancia de la beligerancia y la independencia que tenemos que tener los movimientos sociales de cara a este nuevo gobierno, pero bueno, también manifestar nuestro apoyo cuando se hagan las cosas que venimos demandando como organizaciones y cuando se desafíen a estos grupos de poder que siguen teniendo pues mucho accionar y mucha posibilidad en lo que sucede en Honduras y que, bueno, aunque tenemos pocos días de este nuevo gobierno, pero sí tenemos expectativas y urgencias de que se movilicen varios asuntos en el tema, sobre todo de los bienes comunes públicos, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, bueno, en la materialización de los derechos de los pueblos indígenas. Uh-huh. Que la presidenta sea una mujer, Berta, genera un plus de expectativas en cambios en un país en el que el tema de las violencias de géneros y todas las violencias, como decís, en 12 años de una cuasi dictadura, están muy arraigados. Que Xiomara sea una mujer y que sea de un movimiento de izquierda genera una expectativa mayor todavía. Sí, bueno, yo creo que simbólicamente ya es algo muy importante, ¿verdad? Una mujer que no es cualquier mujer, también que viene en un proceso de lucha, que asume un proyecto popular, alineado con esos intereses de las organizaciones, pues es algo relevante, trascendente, algo que debemos reconocer. Y bueno, sí, decir, ¿verdad?, que este es un gobierno que se funda en alianza, ¿verdad?, durante la campaña electoral, y que eso implica también que hay un sector conservador, reaccionario, vinculados a los grupos económicos que son muy conservadores y que abordar temas de los derechos de las mujeres es algo muy complejo, incluso. Berta Zúñiga es la hija de Berta Cáceres. Ustedes recordarán el caso Berta Cáceres, dirigente campesina indígena de Honduras, que fue una gran luchadora con un rol fundamental en lo que fue la resistencia contra el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. 12 años después, Xiomara Castro, la compañera de Manuel Zelaya, llegó a la presidencia ganando esas elecciones, esas recientes elecciones. Lleva 90 días de gobierno nada más Xiomara Castro. Bueno, Berta Zúñiga es la hija de Berta Cáceres. Berta madre, fue asesinada en el marco de la resistencia a la lucha contra el avance de empresas. Bueno, lo que planteaba, verdad, es que se ha hecho una promesa de campaña y también dentro de la toma de posesión volvió a hablar ella en persona habló sobre la justicia para Berta como un compromiso de este nuevo gobierno. Sin embargo, hay que entender que en principio pues la persecución penal contra los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres pues derivan directamente del ejercicio del sistema de justicia de Honduras, que se mantiene intacto, no se ha modificado, y que este año que viene, el 2023, pues van a ser las elecciones del
bueno, de quienes están al frente de esta institución, y que seguramente va a ser un momento clave, no solo para la causa por la justicia para la compañera Berta Cáceres, sino también para las causas que hay abiertas en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, contra la criminalización y persecución judicial, y para romper los pactos de impunidad que sostienen esta compleja situación en nuestro país. Sin embargo, nosotras sí hemos hecho una petición directa a conformar una mesa de alto nivel con el gobierno, instituciones internacionales de derechos humanos que puedan ser garantes de procesos de investigación, y también las víctimas de este proceso, que incluyan a la organización de COPIN. Entonces, en ese sentido creemos que sí hay una posibilidad, entendiendo que la responsabilidad sigue pesando sobre el sistema de justicia, y que desde esa instancia en estos momentos no hay muchas posibilidades para avanzar en la justicia integral a nuestra compañera Berta Cáceres. Bien, una deuda pendiente que esperemos se resuelva. En este encuentro del ALBA que se está desarrollando en Argentina, el tema de la lucha campesina está muy fuerte, vienen movimientos de Guatemala. Berta, seguramente ya te habrás estado encontrando con compañeros y compañeras de todo el continente y varias organizaciones que están presentes allí, así que la temática es importantísima. Por último, para liberarte y dejarte seguir con la actividad y agradeciéndote estos minutos, te pido una reflexión, una frase sobre esta unidad latinoamericana que estamos buscando recuperar con herramientas como esta, como el ALBA. ¿Qué ves para adelante, más allá de las elecciones en los distintos países, del lado de la construcción a partir de los pueblos, ¿no? ¿Cómo ves a la opinión pública y a la corriente de pensamiento latinoamericana en general en el marco de la lucha? ¿Está esa conciencia como estaba en la primera década de los 2000? ¿Ves esa expectativa, esa esperanza? Yo creo que venimos atravesando momentos muy complejos en cada uno de los países, que las mismas situaciones un poco nos han hecho encerrarnos en nuestros propios contextos, pero pienso que es urgente retomar el análisis y las estrategias de lucha articuladas, en la cual el ejercicio de la solidaridad, y yo creo que también la independencia de los gobiernos, porque es verdad que muchas organizaciones nos hemos encontrado en contradicción con gobiernos progresistas o que se hacen llamar de izquierda, y en este momento, a diferencia del principio de los 2000, tenemos una rica experiencia del rol que debemos seguir jugando las organizaciones, entendernos diversos, buscar ampliar también nuestro escenario de lucha y el espacio de las organizaciones sociales, ser inclusivos, inclusivas, para fortalecer la lucha en un momento que lógicamente es de debilidad para las organizaciones sociales, y en ese sentido tener apuestas claves para lograr esa articulación latinoamericana tan urgente, tan necesaria, pero hacerlo con la madurez que nos permite este nuevo escenario. Berta Zúñiga de Honduras, en el encuentro del ALBA que se está desarrollando en la República Argentina. Berta, muchísimas gracias nuevamente. El día del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, llamamos a Honduras y nos atendió tu mamá en la plaza, en Tegucigalpa, marchando en la primera marcha espontánea que surgió contra el golpe. Hablamos con ella y tenemos ese recuerdo muy fuerte de su presencia, siempre poniendo el cuerpo para defender las causas populares. Así que hablando con vos, nada más queremos seguir pidiendo justicia junto a ustedes por ella. Muchísimas gracias, y ahí estaremos siempre en las luchas y también en la comunicación popular y alternativa. Abrazo gigante. Abrazo. Berta Zúñiga, dirigente popular hondureña. Charlamos con ella en el marco de la tercera asamblea de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, del ALBA, realizada en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, con referentes políticos y sociales de toda la región, y ponemos música de Honduras también, acompañando estas causas desde la canción. ¿Qué escuchamos, Mavi? Hablamos de trabajadoras, de luchadoras en América Latina, y es con esta idea, Pablo, que se creó esta agrupación musical llamada Puras Mujeres. Como su nombre lo indica, es una banda formada exclusivamente por mujeres que terminó de conformarse hace algunos años con la intención de recuperar relatos e historias de mujeres hondureñas. Cumbia, canción y diferentes ritmos latinoamericanos es el marco musical que eligen estas jóvenes artistas para hablar de justicia, de igualdad y de feminismo.
Escuchamos a Puras Mujeres con la canción Amar y Ya. La vida debería de ser amarilla, amarilla, universo de amores diversos, amarilla, esta es mi bandera y mi verso, yo, multicolor lo profeso. Se asoma a la ventana para enfrentar al mundo que odia sin razón, porque no entiende que teme lo que siente. La vida debería de ser amarilla, amarilla, universo de amores diversos, amarilla, esta es mi bandera y mi verso, yo, multicolor lo profeso. El problema no es solo un dilema, la solución es lo que hace que duela. Quiero explicarlo con un poema de todo un sistema que niega, que miente, te mata y te ciega. Heteronorma del que no se informa, te uniforma y no entiende que José quiere llamarse Norma. Abrí tu mente, hay personas diferentes que también siente, no es difícil entenderlo. La vida debería de ser amarilla, amarilla, universo de amores diversos, amarilla, esta es mi bandera y mi verso, yo, multicolor lo profeso. Escuchamos a Puras Mujeres con la canción Amar y Ya. Y de la música a los libros. Rosario Tijeras. 10. Rosario nació perdiendo porque la violaron antes de tiempo. A los 8 años, cuando uno ni siquiera se imagina para qué sirve lo que le cuelga. Ella no sabía que podían herirla ahí, por el sitio que en el colegio le pedían que cuidara y que enjabonara todos los días. Pero fue precisamente por ahí, por donde más duele, que uno de los tantos que vivieron con su madre, una noche le tapó la boca, se le trepó encima, le abrió las piernitas y le incrustó el primer dolor que Rosario sintió en su vida. 8 añitos nomás, recordó con rabia. Eso no se me va a olvidar nunca. Parece que esa noche no fue la única. Al tipo le quedó gustando su infamia, y según me contó Rosario, incluso después de que doña Rubí cambiara de hombre, la siguió buscando, en la casa, en el colegio, en el paradero del bus, hasta que no aguantó más y le contó todo a su hermano, el único que parece que de verdad la quería. John F. se encargó de todo, calladito la boca, dijo Rosario. El que me contó fue un amigo suyo, después de que me lo mataron. ¿Y al tipo qué le hicieron? A ese lo dejaron sin con qué seguir jodiendo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Llegamos al final del capítulo número 10 del 2022. Temporada número 13 de Al Carajo.
con esta canción identificatoria, una de ellas, que visten el aire de nuestro ciclo. Mavi Sosa estuvo con las lecturas, con las comidas y con las músicas de América Latina y el Caribe. Juan Francisco Martínez Pería estuvo con la historia. Compartimos entrevista mano a mano con Berta Zúñiga, dirigente hondureña, hija de la mítica Berta Cáceres, con el pedido de justicia por su madre y con la expectativa por el gobierno de Xiomara Castro, en marcha hace apenitas un poco más de 3 meses, con transformaciones aceleradas que marcan el pulso en América Central. También tuvimos noticias en desarrollo, información, contacto con las radios compañeras de todo el continente. Este programa, Al Carajo, suena en alrededor de 50 emisoras populares, campesinas, rurales, comunitarias, alternativas, también radios universitarias y radios públicas de la República Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay y de todo el continente. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Junto al equipo nos despedimos hasta nuestra próxima emisión. Será en exactamente una semana en el aire, mismo día, misma hora y mismo dial en el que nos escuchaste en esta oportunidad, y en las plataformas YouTube, iVoox, Twitter, Facebook, Instagram. Nos buscan como Al Carajo Radio. Nos pueden volver a escuchar en cualquier momento. Esto fue todo. Cerramos acá esta vuelta. Nos encontramos pronto. Será hasta entonces. De tu brazo libertario, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la historia altura, hasta siempre comandante. Tu mano gloriosa y fuerte le conduce a nueva empresa, hasta siempre comandante. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. Alca, Alca, Alca.